Probando audio. Probando. Muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos ya han ingresado al webinar. Me gustaría saber si me están escuchando en este momento. Tengo problemas ahorita con la cámara para que me puedan ver, pero pues no se preocupen que eso no es razón para no arrancar con este webinar sin ningún inconveniente. Entonces, pues mucho gusto a todos ustedes en que en estos momentos ya han logrado ingresar para el webinar de esta noche. Eh, Primero que todo me gustaría saber si me están escuchando en estos momentos, como si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Entonces los invito a que me escriban en estos momentos, pues para saber que todo muy bien. Napoleón, Jaime también por tu parte, no hay ningún problema. Pues un saludo a todos ustedes. Me disculpo, primero que todo con el nombre del título, porque vamos igualmente a ver efectivamente el índice del canal de mercancías. En esta noche me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, ya profesional en finanzas. Y pues el día de hoy vamos a hablar con respecto a este indicador bastante popular, pero que muy pocas personas utilizan porque prefieren utilizar el porcentaje de Williams, prefieren también utilizar mucho el RSI, pero hay veces se les olvida que incluso que antes del porcentaje de Williams, o bueno, debería que sí, antes del porcentaje de Williams existía un indicador que nació sobre todo para hablar o para mencionar con respecto a este nuevo tipo de indicador que se nos conoce como el índice del canal de mercancías, el cual fue creado con la finalidad de brindar más información, perfecto, de brindar más información con respecto a los mercados financieros. Entonces, sobre todo, centrándonos y especializándonos en el tema de materias primas. Entonces, pues no siendo más, les doy una bienvenida a todos ustedes. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país me están sintonizando en este momento. Si nos están escuchando desde Colombia, desde España, desde Ecuador, desde México. Esto con la finalidad de saber hasta dónde tenemos el alcance en esta noche. Jaime nos está saludando desde Medellín, Colombia. Un saludo para ti, Jaime. Y pues también a todos los demás les doy la bienvenida a este webinar. A Napoleón, que nos está sintonizando desde Barranquilla, un gusto y muy buenas también tardes, noches para ti, Napoleón. Y pues nada, no siendo más, ¿qué les parece si hacemos, empezamos este webinar? Primero que todo me gustaría saber si me están escuchando bien, porque lo que pasa es que en estos momentos está cayendo un aguacero nivel increíble y no sé si están escuchándome bien o están escuchando también la lluvia, porque la finalidad de este webinar es brindarles el mejor alcance. Muy bien, Napoleón nos dice que perfecto. De pronto alguna otra persona que nos pueda escribir para confirmar que efectivamente no se escucha este tema. Jaime también, que se oye bien. Perfecto, pues nada, no siendo más, ¿qué les parece si arrancamos con este webinar con respecto al índice de canal de mercancías? Antes de empezar a hablar con respecto efectivamente al CSI, que es como la sigla que tiene, dado que el nombre en inglés de este indicador se conoce como el Commodity Channel Index, pero más que todo, cuando estamos hablando de un indicador oscilador, siempre vamos a tener en cuenta que estos tipos de indicadores son los cuales nos van a estar hablando entre un rango determinado. Es decir, que por parte de los diferentes indicadores técnicos vamos a ver que van a estar oscilando entre un rango determinado con respecto a otro. A estos, cuando se les ve o se mueven, se conocen efectivamente con los indicadores osciladores debido a que se mueven entre unos datos determinados y más que todo es que su ubicación en diferentes puntos del plano lo que nos van a brindar es más información de cómo se está comportando el activo. Cuando hablamos de indicadores de momentum, podemos encontrarlos también, qué pena, osciladores podemos encontrarlos como de momentum, van a haber algunos de tendencia, cuando estamos hablando de tendencia,
el ADX, que es el índice de fuerza o el indicador que mide la fuerza en la tendencia. Inicialmente se entiende como un indicador tendencial, pero también lo vamos a entender como un indicador de fuerza y un indicador de momento. Entonces, ¿qué es lo que me quiero hacer referir con este momento? Es que hay diferentes indicadores que, teniendo en cuenta sus características iniciales, los vamos a poder clasificar en un grupo en específico. En este caso, el CSI lo vamos a entender como un indicador de momentum, porque lo que me está determinando es cómo se está comportando la vitalidad de un activo en una tendencia del tiempo. Ya por parte de los indicadores de fuerza son aquellos los que nos están o nos van a mostrar cómo se está comportando la fuerza en una tendencia, ya sea a través de los movimientos individuales a la baja o al alza o incluso por otros factores o otros elementos. En este caso, para indicadores de fuerza, el más popular es el ADX. Cuando hablamos de indicadores de tendencia, son aquellos que se grafican sobre los precios, es decir, que sobre los precios principales, los cuales normalmente podemos entender como las medias móviles, en las cuales las medias móviles, para las personas que quieran saber más, están las simples, las exponenciales y las suavizadas, que se conocen como las smooth, pero también vamos a poder encontrar indicadores como alligator, que es un indicador que me determina cómo se está comportando la tendencia, determinando tres medias móviles. También vamos a encontrar otros indicadores bastante populares como las bandas de Bollinger, como Ichimoku, mejor dicho. La mayoría de los indicadores los podemos clasificar desde un aspecto tendencial, pero también vamos a encontrarlos, como les había explicado anteriormente, en otras categorías. Ya por parte de los indicadores cíclicos son aquellos los cuales nos describen fluctuaciones en los precios, es decir, que dependiendo de cierto ciclo de mercado o cierto ciclo en el momento, se va a determinar el comportamiento de estos indicadores. O sea, lo que nos quiere decir es cómo se están comportando esos ciclos. Si estamos en un ciclo alcista, en un ciclo bajista, si encontramos un diferente conjunto de ondas. Aquí es donde ya por la parte de ondas entendemos que las ondas de Elliot hacen parte de esta clasificación, pero para algunos otros que de pronto no sepan, Fibonacci, que normalmente es una herramienta, pero también es un indicador, hace parte de estos indicadores cíclicos. Entonces, pues no siendo más, ya pasamos, digamos que de la parte de la clasificación general de los indicadores, a hablar más con respecto a nuestro indicador del día, que es el CSI o el índice de canal de mercancías. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud más adelante, no se preocupen, les recuerdo que todos tienen o pueden escribirme a través del chat de preguntas para que se los pueda responder a la medida que vamos avanzando, pero también no se les olvide que este webinar va a estar disponible para todos ustedes para que puedan efectivamente ir desarrollando y más que todo lo puedan ver las veces que ustedes deseen. Entonces, nada, arrancamos con el indicador de la noche que se conoce como el Commodity Channel Index o el índice del canal de mercancías. Primero que todo, ya sabemos que es un indicador tipo oscilador porque primero, ya como lo mencioné al inicio, se mueve entre un rango determinado, pero más que todo, cuando estamos hablando de un indicador tipo oscilador, es que tenemos la pantalla principal en el cual vamos a tener el gráfico y en la parte de abajo vamos a tener el reflejo de esas cotizaciones materializados a través de diferentes conjuntos de matemáticas que se conocen como los indicadores. En este caso, el CSI lo vamos a ver en la parte de abajo para las personas que tengan más inquietudes. Esto es un indicador oscilador y ya un indicador tendencial son los que efectivamente se grafican en el gráfico principal. Punto importante también que debo mencionar es que cuando estamos hablando de oscilador es la primera clasificación general de los indicadores. Ya después tenemos la clasificación que les mostré anteriormente. ¿Listo? Ahora bien, el CSI fue desarrollado por Donald Lambert en, a finales, o más dicho, en la época de 1980, 85, 87, con la finalidad de entender cuáles o cómo se comportaban las tendencias durante esta época específica. ¿Por qué? Porque entre los años 80, sobre todo cuando estamos hablando entre 70 a 90, tenemos lo que muchos de ustedes conocemos como el boom o entendemos como el boom de los commodities. ¿Qué era lo que ocurría en estas temporalidades con respecto a los commodities? Que eran mucho más populares, se movían más que las acciones, se movían más que los índices bursátiles en ese tiempo
y pues sin duda alguna tenían un alto atractivo. En este caso, tenemos el oro como el rey de todos. De hecho, que el oro ahorita está presentándome una decepción, ni la hijo madre, pero también en ese tiempo se movió o se popularizó bastante el hecho de la plata. Qué pena que se me estaba escapando este activo, pero la plata, de hecho, en esa temporada, en ese tiempo, tenía una popularidad bastante grande. De hecho, muchos conocen, o estoy seguro que entienden, el tema de la crisis de la plata, pero efectivamente lo que dijo Donald es que, muy bien, se están moviendo los commodities en este tiempo o en ese momento, pero los indicadores que existían en esa época no eran tan populares o no, más que todo, no tenían tanta fuerza en los mercados. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Lambert? Necesito un indicador que me refleje cómo se están comportando las posiciones entre los compradores y los vendedores, pero que se centre más que todo en el índice de canal de mercancías o más que todo en el tema de las mercancías por el juego de balanza comercial que existía en ese tiempo. Entonces, él desarrolló este indicador con la finalidad efectivamente de ver ese aspecto inicial, pero de hecho fue tan popular que se empezó a implementar en otros tipos de indicadores. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el CSI y el RSI? El primero que todo, o si miramos con los tipos osciladores, es que el RSI funciona más que todo es en lateralidades. El CSI funciona en mercados tendenciales como en mercados lateralidades. Entonces, ese es el punto importante. ¿Y por qué funciona esto a comparación del RSI? Es que en sí el precio o los precios de las cotizaciones están comparados o determinados con respecto a una media móvil. Entonces, eso que le permite al CSI es moverse de una manera más rápida que el RSI o que el porcentaje de Williams, dado que tenemos ese enfrentamiento entre compradores y vendedores, pero también estamos metiéndole un promedio. Entonces, eso lo que le va a permitir es que tenga mayor movimiento y que ese movimiento se va a poder ver reflejado de una mejor manera. Es por eso que cuando a veces nosotros utilizamos porcentaje Williams o RSI, podemos ver que los precios están comportándose desde un aspecto de compra, de venta, es decir, que no han sobrepasado los rangos determinados, pero cuando hablamos del CSI y nosotros lo colocamos, vamos a poder ver que efectivamente este nos puede indicar momentos de sobrecompra o momentos de sobreventa de una manera más rápida que los anteriores indicadores mencionados, porque tenemos el cálculo de la media móvil para determinar efectivamente el comportamiento de este. Entonces eso también es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Líneas principales del CSI. Los rangos, o más que todos los rangos son los puntos iniciales, que es el nivel de -100 y el nivel de +100. ¿Por qué son importantes? Porque es como si estuviéramos hablando del RSI, dado que el CSI lo que vamos a tener es la media, que en este caso la media va a ser 0, vamos a tener el nivel de +100 y el nivel de -100. ¿Qué es lo que nos va a indicar cada una de estas zonas? Un comportamiento específico de las cotizaciones del activo. ¿Listo? Entonces, un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, ya entendemos cómo se creó el CSI, por qué se creó el CSI, pero ahora vamos a mirar algo que es bastante importante para los traders y es el tema de la fórmula matemática. ¿Por qué es importante? No se la tienen que aprender al 100%. ¿Por qué? Porque tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5, como Extension 5, como CTrader, como TradingView, mejor dicho, como cualquier otra herramienta de trading, lo importante no es conocer exactamente la fórmula matemática, pero sí conocer los elementos que la componen, debido a que normalmente cuando nosotros adecuamos una variable o un indicador técnico en nuestro sistema de trading, en nuestra estrategia, debemos conocer si realmente necesita hacer modificaciones con la finalidad de que este refleje un movimiento similar o más que todo que cumpla las condiciones de mi estrategia. Ahora bien, el CSI va a ser igual al precio típico, como popularmente se conoce PP, menos una ESMA, es decir, una media móvil simple, la cual está determinada de acuerdo al número de periodos que nosotros le estemos determinando sobre un valor o un 0.015, la cual es mencionada como el nivel de confianza o un intervalo de confianza que nosotros le estábamos determinando
y a eso le vamos a multiplicar la desviación principal o una desviación estándar. Muy bien, yo sé que esto sonó muy matemático, pero vamos a mirarlo desde un aspecto sencillo. El precio típico en sí es el promedio entre el nivel máximo, el mínimo y el cierre. Es decir, que si nosotros miramos una vela japonesa, lo que estamos tomando es efectivamente el rango en el cual ese precio tuvo ese movimiento y al precio de cierre. Ya sea una vela alcista o una vela bajista. ¿Por qué? Porque como es un indicador tipo oscilador, vamos a tener un enfrentamiento entre los compradores y los vendedores. Ahora bien, cuando a esto, o digamos que a este precio típico, lo que le vamos a hacer es que le vamos a restar el promedio. Entonces, digamos, aquí ya vamos entendiendo un poco, porque a medida que le restamos el promedio, lo que tenemos es un valor mucho más ácido que el que nos ofrece el RSI o el CCI. Es decir, que estamos viendo cuál fue el movimiento real que tuvo la cotización en ganancia o en pérdidas de pips, menos menos el promedio, qué pena, de los anteriores periodos de tiempo. Ahora bien, a eso siempre vamos a tener en cuenta efectivamente la desviación multiplicado por el 0.015, dado que este nos va a permitir asegurar el 80% de los datos. ¿A qué nos referimos? A que se asegure el 80% de los datos, es que vamos a poderlos ubicar entre el rango de menos 100 y más 100. Es decir, que cuando nosotros tengamos, o el cálculo matemático, lo que me está diciendo la línea es que efectivamente quiere que el 80% de los datos se determine entre ese rango, sobre todo cuando se llegue a presentar ya niveles o excesos sean verdaderos puntos de sobrecompra o de sobreventa. Entonces, es por eso que la fórmula matemática está planteada de esa manera. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya miramos ese aspecto de la parte matemática. Puntos que hay que tener en cuenta, que el valor o que los valores cuando son muy fuertes o son muy altos, lo que nos está diciendo es que hay fuerza a la alza, y cuando los valores son muy negativos o muy bajos, lo que nos está diciendo es debilidad, que hay debilidad en los precios, es decir, que hay fuerza a la baja. Comportamiento inicial que vamos a tener en cuenta, es decir, que cuando la línea está oscilando entre el rango en 0 y más 100, lo que estamos diciendo es que hay fuerza en las cotizaciones. Y sin duda alguna también vamos a decir que los compradores están dominando al activo. Ya cuando se está oscilando entre 0 a menos 100, lo que estamos diciendo es que hay debilidad en la fuerza, en cual los vendedores están dominando el activo. ¿Listo? Comportamiento inicial, plantación inicial que nos está determinando el CSI. Ahora bien, me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda, hay alguna inquietud. Entonces los invito a que me escriban si está todo entendido o si tienen alguna pregunta mientras me hidrato, y ya en unos 30 segundos regreso. ¿Listo? Muy bien, ya regresé. Muy bien, Mónica me está diciendo que todo claro. Ah, muy bien, Miguel. ¿Cómo se calcula la desviación principal? Ok, ¿qué es lo que pasa con la desviación? La desviación siempre la vamos a determinar con respecto a un periodo anterior. Normalmente cuando estamos hablando de una desviación estándar, es efectivamente que nos retrocedamos unos cálculos con la finalidad de tener un comportamiento, más que todo, un cálculo con respecto, mejor dicho, apoyar el promedio. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente la desviación principal, o lo que nos vamos a referir con respecto a la desviación estándar, es mirar el comportamiento de las cotizaciones con respecto a un periodo anterior. Es decir, que le estamos dando un refuerzo al intervalo de confianza. Normalmente la desviación estándar se puede entender como la raíz cuadrada. No, la verdad, uff, ahí sí me escucharon, si mal no recuerdo, es la raíz cuadrada de la varianza, sí.
Esa efectivamente es la raíz cuadrada de la varianza, el cual se determina entre un conjunto o unos periodos matemáticos, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo, Miguel? Igualmente, no te preocupes que lo que te invito es que le pegues una googleada a ese tema. Muy bien, Mónica, vale, muchas gracias, muy claro. Entonces, nada, ahora bien, vamos a, o antes de empezar a hablar los usos, vamos a mostrar un poco cómo se va a ver el indicador, ¿les parece? Entonces, en estos momentos voy a abrir MetaTrader o MetaTrader 4 para que podamos ver efectivamente cómo vamos a poder ver ese tipo de indicador. Entonces, en estos momentos me gustaría saber si todos están viendo, qué pena con ustedes, la plataforma de MetaTrader 4 del equipo o bueno, del broker de Equity Group. En este caso estamos viendo el dólar con respecto al dólar canadiense en una temporalidad de 4 horas, pero estamos utilizando velas Heiken Ashi. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que rápidamente vamos a cambiar un momento a un perfil. Digamos que dejemos el perfil del euro, que es uno de los perfiles que me gusta utilizar. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los otros indicadores pues para que nos brinde más espacio. ¿Listo? Ok, perfecto. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar nosotros el indicador del CSI? Simplemente nos vamos a ir a la parte de insertar indicadores y en los osciladores lo tenemos. Es el Commodity Channel Index, es uno de los más populares. Ahora bien, ya cuando lo vamos a dar a ejecutar, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, los periodos. Los periodos son muy importantes. Si nosotros hablamos o comparamos con respecto a otros activos, o qué pena, otros indicadores, podríamos comparar los periodos con el RSI. Pero ¿qué es lo que pasa? El CSI funciona de una manera más bacana, por decirlo así, más chévere, mucho mejor, cuando lo miramos en mercados tendenciales. Entonces, en este caso, estamos viendo el petróleo con referencia a Brent en una temporalidad diaria, listo, no hay ningún problema, me parece muy chévere, hay sin duda alguna se ve la tendencia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, o en estos momentos, es que simplemente vamos a dejar los 14 periodos. Ya ahorita vamos a ver qué pasa si cambiamos los periodos y cálculo de las desviaciones, digamos, para responder tu pregunta, Miguel. ¿Por qué? Porque efectivamente siempre vamos a mirar una desviación normal. Una desviación normal se entiende como efectivamente un periodo o dos periodos anteriores, pero aquí siempre lo va a realizar de una manera automática. Lo que nosotros vamos a poder modificar es el cálculo que se va a tener en cuenta en la primera variable de la fórmula matemática. Si volvemos, vamos a recordar que efectivamente vamos a poder llegar a cambiar el precio típico con la finalidad de tener un cálculo más o un poco más específico dependiendo de mi tipo de estrategia. Es decir, si nosotros miramos el precio típico, pues simplemente tenemos el nivel más alto, el nivel más bajo, el cierre dividido en su promedio. Pero también podemos llegar a tomar el nivel más alto, el nivel más bajo, con la finalidad de tener ya un análisis de datos un poco más plano, pero por supuesto que menos sesgado, o incluso podemos llegar a que nos coloque o nos determine efectivamente todo o toda la información que se pueda presentar en esa vela. Yo les recomiendo que lo dejemos en el típico. Ya si ustedes quieren que les realice el CSI y el cálculo con respecto a la apertura, al cierre, al nivel más alto, al nivel más bajo específicamente, también lo van a poder realizar sin ningún problema, pero yo les recomiendo que lo dejemos en precio típico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más información. Niveles, súper importante. Predeterminadamente van a tener el nivel de menos 100 y el nivel de más 100. ¿Qué es lo que yo les voy a recomendar? Dejemos el nivel de 0. Lo importante es que los niveles siempre los vamos a tener que destacar. Entonces vamos a dejarlo aquí en color blanco, 3 puntos porque estoy utilizando fondo negro. Y la visualización siendo chuleado en todos los elementos. ¿Listo? Entonces simplemente le damos a dar a aceptar y pum, ya nos va a graficar. Ahora bien, como estoy utilizando el fondo negro, lo que sí les recomiendo es que siempre dejemos la línea un poquito visible. Bueno, no amarillo porque nos sesgamos un poco. Listo. Perfecto. Aquí vamos con este dolor, con este color que se ve un poco mejor. Entonces, este va a ser, o así es que nosotros vamos a analizar el indicador del CSI, como lo vamos a ver en nuestras plataformas. Pero muy bien. Ahora la pregunta es, muy chévere y todo el CSI, pero ¿cómo lo vamos a empezar a interpretar? Es decir, ¿cuáles son los usos que tiene el CSI al final de cuentas? Primero, o bueno, lo vamos a ver desde el primer aspecto, y va a ser a través de la fuerza. Cuando esté por encima
o efectivamente del nivel de 100, lo que nos va a indicar es fuerza alcista. Cuando esté por debajo del nivel de 100, lo que nos va a indicar es efectivamente fuerza bajista. ¿Listo? Señales básicas. Señal de compra es cuando esté por encima de 100. Ahí ya lo que tenemos es efectivamente que hay niveles de compra. Cuando esté por debajo del nivel de 100, niveles de venta. Pero esto es muy interesante porque aquí ya empezamos a decir como, bueno, si está por encima o por debajo del nivel de 100, pero ¿en qué momentos vamos a entender sobre compra y sobre venta exactamente? Y eso lo vamos a empezar a ver de la siguiente manera. En este momento están viendo un pequeño ejemplo que ya había realizado anteriormente con respecto al CSI. Como pueden ver, está el nivel de 100, el nivel de menos 100 y la media, que es 0. Ahora, el punto importante y el punto chévere de esto es detectar estos momentos, los cuales sobresalgan de los niveles esperados. ¿Cómo vamos a realizar eso? Nosotros vamos a determinar una resistencia y un soporte de aquellos momentos en los cuales el CSI sobresalía del nivel de más 100 y de menos 100. Como pueden ver, ese es el caso, es esta línea la cual yo les estoy marcando. ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos esta línea? Porque puede que en estos momentos en los cuales la línea del oscilador sobresalía el nivel de 100 o el de menos 100, aún no me está indicando niveles de sobrecompra o de sobreventa. Solamente me están indicando efectivamente que haya fuerza en esos momentos. Ya cuando estemos por encima, lo que nos va a indicar es efectivamente los excesos de fuerza. Entonces, ese es un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, este va a ser el primer análisis. Segundo análisis, ¿cómo voy a empezar también a utilizar el CSI con otros indicadores? Y es siempre del análisis de la media. Cuando nosotros veamos que la línea del CSI sobrepasa de abajo hacia arriba el nivel de 0, lo que nos está diciendo es que que en esos momentos los compradores están dominando al activo. Entonces, muy posiblemente que efectivamente vaya a existir fuerza alcista, movimiento alcista, fuerza compradora, compradores al alza. Caso contrario, cuando nosotros veamos que la línea del CSI sobrepase de arriba hacia abajo la línea de 0, lo que nos está diciendo, hey, es caso contrario. Los vendedores están dominando, los vendedores están tomando su posición, entonces venta. Es decir, vendedores, venta. ¿Listo? Ese va a ser como el primer análisis que nosotros le vamos a dar al CSI. Y ya, la segunda manera en la cual vamos a utilizar el indicador va a ser para identificar las famosas divergencias. Aquí es cuando les quiero preguntar a todos ustedes si entendemos el concepto de divergencia. Entonces, me pueden escribir, sí, Raúl, ya sabemos que es una divergencia, no, Raúl, no sabemos que es una divergencia, porque la idea es que les vaya a brindar toda esa información y que ustedes se lleven completamente entendido el tema del CSI. ¿Listo? Entonces, muy bien, aquí ya nos están escribiendo, perfecto, me encanta la participación de esta noche. Sí, sí, Mónica me dice que sí, Napoleón me dice que no, muy bien. Hay personas que me dicen que sí, que no, muy bien. Tenemos ese enfrentamiento entre par e impar. Entonces, nada, les voy a explicar rápidamente qué es una divergencia. Divergencia se puede entender cuando los precios tienen un comportamiento y el indicador o los indicadores técnicos tienen un comportamiento opuesto. Es decir, divergencia alcista. Vamos para hacerlo rápidamente. Divergencia alcista lo que nos está diciendo es cuando los precios están con un comportamiento a la baja, mientras, en este caso, el CSI o el indicador tiene un movimiento a la alza. Cuando nosotros identifiquemos esto, es cuando vamos a entender, o en este caso, va a ser una divergencia bajista. Entonces, qué pena, una divergencia alcista. ¿Por qué estamos hablando en este caso de una divergencia alcista? Porque normalmente cuando el mercado encuentra este comportamiento entre indicador y precios, lo que van a hacer las cotizaciones es que van a tomar la dirección del indicador. Entonces significa que en estos momentos el CSI me está diciendo, oiga, los precios con respecto al oro están presentando una divergencia. Entonces los mercados o las cotizaciones muy seguramente van a presentar una corrección con la finalidad de mantener el comportamiento que nos está reflejando el indicador. ¿Por qué se debe esto? Porque en estos momentos del mercado es cuando normalmente se presenta arbitraje en el cual se da la corrección entre las cotizaciones y pues vuelve un comportamiento armónico. Eso es una divergencia, en este caso una divergencia bajista,
Divergencia alcista, bueno, bajista va a ser en el cual las cotizaciones estén manteniendo un movimiento a la alza, pero el indicador me esté presentando pues un reflejo contrario. Entonces, cuando ocurre esto, nuevamente, hay divergencia. Los precios tienen un comportamiento diferente al del indicador y ahí es cuando los mercados dicen, madre, está pasando algo y, o bueno, existe divergencia, arbitraje y ya los precios toman la dirección que está tomando el indicador. Ahora bien, la divergencia en sí suele llegar o aparece cuando existen movimientos bruscos o inusuales, es decir, que cuando veamos el CSI que esté por encima del nivel de 100 o por debajo del nivel de 100 y sea una divergencia, ahí es cuando se va a presentar efectivamente esa corrección del mercado de una manera mucho más fuerte y más relevante. ¿Listo? Entonces, ese es el uso que nosotros, o bueno, digamos el primer vistazo que le vamos a realizar al CSI. Ahora bien, volviendo a nuestro MetaTrader. Ok, muy bien. Se ve un hueco ahí, pero pues bueno, qué carajos. Entonces, listo. Entonces, eh, ahora vamos a ver o vamos a analizar un poco más con respecto al CSI al momento de implementarlo en diferentes indicados, o bueno, más que todo en diferentes activos. En este caso, primero con el petróleo, con referencia a Brent, en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que podemos ver en primera instancia? Cuando vamos a utilizar el CSI, la primera recomendación que les voy a dejar es que utilicemos la herramienta de línea y marquemos efectivamente esos puntos donde los precios han, o la línea del CSI ha respetado más las cotizaciones. En este caso, pues tenemos un reflejo bastante visible, sin duda alguna. Y por acá vamos a encontrar otro, más o menos, me gusta más este. Bueno, aquí lo respeta alrededor de unas 4 veces, 5 veces, entonces voy a dejar esos dos aspectos. Ya cuando ustedes marquen esas líneas, vamos a poder realizar un análisis de una mejor manera. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? ¿No hay divergencia? No. Existe divergencia porque efectivamente los precios están manteniendo un comportamiento o unas cotizaciones a la baja. Digamos que la tendencia actualmente que domina el crudo es a la baja y el CSI pues también me está reflejando ese movimiento a la baja. Entonces, pues en este caso no tenemos divergencia. ¿Listo? Digamos que en ese punto. La línea del CSI está reflejando las cotizaciones del activo, no hay ningún problema. Si hacemos un análisis técnico rápidamente con respecto al WTI, viéndolo un poco más lejanos para mirar un marco en largo tiempo, pues tenemos una formación de doble techo. Aquí normalmente las cotizaciones, lo que yo interpreto, es que van a intentar buscar efectivamente esa corrección de ese doble techo, es decir, un movimiento al alza, pero vamos a tener un enfrentamiento bastante importante tanto por este nivel de cotizaciones, así como por ese que de hecho actualmente está enfrentando el petróleo. Entonces, largo plazo, corto plazo. El nivel de los 53.25 dólares va a ser el más importante o va a ser uno de los primeros de las primeras resistencias que se va a enfrentar las cotizaciones. ¿Listo? Digamos para tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos dice el CSI? Que primero aspectos de sobreventa no se están presentando actualmente, de hecho nos está diciendo las cotizaciones están siendo dominadas nuevamente por los compradores o están tomando impulso debido a que la línea del CSI está presentando una pendiente al alza en el cual va a entrar nuevamente al nivel de cero. Entonces, muy probable que cuando el CSI llegue a alcanzar, a sobrepasar el nivel del 1, vamos a tener o el nivel de cero, vamos a tener la confirmación de ese movimiento al alza, pero vamos a tener, pues vamos a ver si realmente los precios o las cotizaciones van a llegar a sobrepasar las dos resistencias que acabo de determinar a través del análisis técnico. ¿Listo? Esa va a ser uno de los aspectos o una de las maneras que vamos a utilizar. ¿Que si el CUCI funciona para otro indicador? Claro que funciona para otro indicador. Lo importante es que nosotros lo empecemos a implementar de una manera, digamos, un poco más abierta, es decir, no centrarnos que el CSI funciona solamente para el mercado de commodities, no, también funciona para el mercado de Forex, que en este caso estamos viendo el euro dólar en una temporalidad de 4 horas, simplemente nos vamos a parte de insertar osciladores, Commodity Channel Index, pero en este caso como estoy utilizando fondo de análisis, vamos a dejar el estilo de las líneas para que no se me pierdan en black, listo, y ahí simplemente lo ejecutamos y ya estamos viendo bastante información. Bien, aquí tenemos un comentario. ¿Cuáles serían las mejores temporalidades para el CSI? El CSI
siendo un indicador que funciona más en tendencia, podríamos determinar y analizar lo que funciona, se podría decir que en cualquier marco temporal. Pero ¿qué es lo que pasa tanto por parte del CLCI como por parte del porcentaje de Williams, como por parte del RSI, de los momentum? Entre nosotros más le demos datos, más pesada va a ser la información. Entonces, significa que si utilizamos una temporalidad de 1 hora, 4 horas, le estamos dando el peso suficiente. De un día, por supuesto que también nos va a funcionar. Pero aquí viene, digamos, uno de los puntos que nos puede ocurrir al momento que estamos utilizando este tipo de indicador. Temporalidad de 15 minutos. Vamos a verlo. Obviamente se ve un poco pequeño, pero listo, 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 listo. Ya. Temporalidad de 15 minutos en el euro dólar. Si ven que ya el CCI nos está brindando una información no tan reflejado, no tan fuerte que nos estaba brindando en una temporalidad de 4 horas o 1 hora. ¿Qué es lo que yo les voy a recomendar? Cambiemos los periodos. Si vamos a utilizar un aspecto de un corto o de corto plazo, podemos dejarlo alrededor entre 10 periodos o incluso que yo diría que en 8 periodos en el corto plazo va a funcionar el CSI sin ningún problema. Entonces, sí, claro, cuando ya lo cambio en 8 horas, a 8 periodos, porque 8 periodos lo que me está implicando es que me va a tomar más información en el corto plazo, vamos a poder ver que la línea nos va a brindar más información. En este momento estoy utilizando el euro dólar Napoleón en una temporalidad de 15 minutos, ¿listo? Que también la podemos utilizar en un minuto. Sí, o sea, ustedes lo pueden utilizar en la temporalidad que ustedes quieran, pero siempre, tanto por parte del CSI como por parte de cualquier indicador, vamos a realizarle backtesting. Siempre vamos a probar nuestra estrategia, vamos a medir nuestra estrategia con la finalidad de saber que funciona al 100% o no funciona. ¿Listo? Siempre backtesting, por favor. Se los pido. Nunca tomemos un indicador y lo implementemos de la noche a la mañana. Siempre tenemos que empezarlo a implementar a través del backtesting. Si el backtesting me dice, sí, claro, le funciona, no hay ningún problema, pues lo utilizamos sin ningún problema. Pero si nos dicen, no, la verdad no les va a funcionar o no le funciona su estrategia, modifique, cambie alguna variable, ahí sí vamos a tener que realizar ese cambio. ¿Listo? Entonces, en la temporalidad diaria no se afecta o no se ve muy afectado por las noticias. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de aspectos fundamentales? Cualquier noticia que genere alto impacto en los mercados no va a respetar ningún aspecto técnico, en ese caso los indicadores. Que algunos indicadores nos van a reflejar la noticia, sí, pero las noticias, eso ya hace parte del análisis fundamental, eso ya hace parte de otro tipo de análisis, en este caso vamos a utilizar siempre el análisis técnico, ¿listo, Napoleón? Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón, ¿podemos utilizar el CSI con otro tipo o con otros indicadores? Claro que sí. De hecho, para volver con el tema del petróleo, borrar todo lo que hemos utilizado, vamos a insertar un indicador que estoy seguro que todos ustedes conocen porque es muy popular y si no lo conocen, escríbanme para realizar un webinar de ese indicador que se conoce como las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger son un indicador bastante chévere que funciona con los indicadores de momento. ¿Por qué? Porque efectivamente Bollinger lo que nos está diciendo es cómo se están comportando las cotizaciones desde un aspecto de tiempo o más que todo tener en cuenta cómo se están comportando la volatilidad, cómo se está comportando las cotizaciones, cómo se está comportando la tendencia principalmente de los activos y si nosotros combinamos la teoría de Bollinger que nos dice que cuando hay un rompimiento de la banda superior o la banda inferior es que se va a presentar una corrección en los mercados y tenemos esa confirmación por parte del CSI, pues vamos a tener más información para tomar efectivamente esas decisiones. De hecho, en ese caso, se presentó el rompimiento de la banda inferior de Bollinger. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que las cotizaciones van a tomar un movimiento al alza hasta llegar a la media del activo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice Bollinger. Pero hay veces se presentan esos rompimientos y nosotros decimos, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Puede que realmente se haya presentado una corrección, pues simplemente utilicemos el CSI. ¿Qué es lo que nos dice el CSI cuando se presentó ese rompimiento? Sí, efectivamente había fuerza vendedora. En esos momentos tal vez sí, marcamos nuevamente nuestra línea, la que más hayan respetado, yo diría que esta, no, si mal no me acuerdo, esta fue, sí, efectivamente, como, ¿sí ven? Ahí es cuando yo puedo ver que aquí tocó, aquí tocó, aquí tocó, aquí tocó, o sea, tocó 5 veces, significa que ese es un nivel significativo. Ya el CSI me está diciendo, sí, había niveles de fuerza, y justamente cuando se presenta la confirmación de ese rompimiento, es cuando dice, definitivamente tenemos niveles de sobrecompra, de sobreventa. Entonces,
váyase en corto, digo, qué pena, váyase en largo, según teoría de bandas de Bollinger, CSI, se cumple la condición, mi estrategia lo dice, cuando se presente ese movimiento, vaya, compre, y ahí nos hubiéramos llevado a todos esos pips de esa gran vela, pero esa gran vela también se presentó por aspectos fundamentales. Ahora bien, miremos entonces un activo que nos haya presentado con aspectos fundamentales, pero que estemos hablando de un commodity. Entonces, por aquí debemos tener, bueno, vamos a mostrar todo, porque seguro debe estar oculto. Amazon, ok, para las personas que quieran saber más de este broker, no se preocupen que al final les voy a dejar un poco de información bastante chévere. Ok, coffee, café. Digamos, que muchos no lo crean, estos activos de, de materia son bastante chéveres, son bastante interesantes. Ok, me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando sin ningún problema porque creo que se me está presentando fallas en mi MetaTrader, seguro por el tema del historial porque es un activo que casi nunca reviso. Vamos a mirar Cotton, ok, eso sí está muy extraño, pero bueno. Eh, ok, sin problema, Napoleón me dice que no hay problema, entonces bueno, está muy extraño. Seguro por lo que nunca, no, aún no he descargado todas las cotizaciones, pero listo, aquí tenemos el oro. Ahora bien, temporalidad de 4 horas, vamos a ver cómo se está comportando el oro. Si lo miramos desde un aspecto del análisis técnico con el CSI, nos está diciendo que efectivamente pues los vendedores siguen dominando el activo porque la línea del oscilador está oscilando entre 0 a 100, es decir, fuerza vendedora, hay debilitamiento en los precios, pero las cotizaciones, de hecho, nos están reflejando efectivamente que efectivamente tenemos ese reflejo de los vendedores, pero la línea está presentando una lateralidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que el enfrentamiento entre compradores y vendedores es bastante similar, es bastante igual, entonces no tenemos un momento de mercado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Bollinger por su parte? Se presentó un rompimiento, efectivamente los precios se hundieron nuevamente a la media móvil que hace parte, que es la línea central del indicador de Bollinger, pero pues no nos está dando tanta información, no llegó a la media, puede que se vaya a presentar ese movimiento a la baja. Si lo miramos en una temporalidad diaria, de hecho aquí ya nos está abriendo bastante información y de hecho aquí estamos viendo el CSI de una manera bastante interesante. Punto importante cuando vamos a utilizar primero el CSI, miremos los puntos que más toque. Uno, 2. Ok, no lo vuelvo a tocar ahí. Uno, 2. No lo vuelvo a tocar ahí. Uno, 2, 3, 4. Muy bien, listo. Nivel súper importante. ¿Qué es lo que podemos analizar? Que cuando se presentó el rompimiento de la banda de Bollinger, ya los precios están sobre todo o tocando el nivel de casi 200 del CSI. Entonces, efectivamente, cuando se presentó ese rompimiento y si hubiéramos analizado en este aspecto, hubiéramos decidido, nada, cumple las condiciones, momento a la baja. De hecho, aquí tenemos también algo bastante interesante. Si nos paramos más en la teoría de la línea media de Bollinger, vamos a poder ver que justo cuando la línea del CSI atraviesa de abajo hacia arriba el nivel de cero, los precios empiezan a tomar efectivamente ese movimiento al alza. Entonces, nada, aquí lo que estoy diciendo, hay fuerza compradora, hágale. Entonces va al alza lo que nos está diciendo el CSI porque la atraviesa de abajo hacia arriba y tenemos un fuerte movimiento. Entonces, ¿qué significa o qué vamos a entender con respecto a esto? Aquí ya vamos a utilizar otro tipo de indicador. Vamos a complementar la información y no nos vamos a totear tampoco con tantos indicadores si utilizamos, de hecho, un indicador de fuerza, ADX. Y el ADX aquí ya nos está diciendo toda la información que confirmábamos con el CSI. Lo trazo de abajo hacia arriba, dominio de los compradores. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ADX? Efectivamente, la línea de fuerza alcista está por encima de la línea de fuerza bajista, está entre la zona de 20 y 40 con la línea principal del ADX, es decir, que esa tendencia que marcó que reflejó el CSI, que está marcando los precios, tiene fuerza y va al alza. Y efectivamente va al alza, se mantienen altos niveles de fuerza, llega a los puntos de exceso de fuerza, que son los que podemos ver en este nivel, y de hecho, justo cuando presenta esos niveles de exceso, ya el CSI me está diciendo que ya había efectivamente, se podían presentar niveles de sobrecompra y es cuando se presenta el rompimiento de la banda de Bollinger. Cuando hay tres condiciones, váyase en corto, es decir, venda y aguante hasta que llegue a tocar la media de las bandas de Bollinger. Y ahí lo podemos ver reflejado. ¿Listo? Ahora bien, puntos que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante al momento que vamos a implementar CSI.
Primero, puede llegar a generar señales falsas. ¿Por qué? Porque como todo indicador técnico, siempre van a ser el reflejo, un cálculo matemático de la información que ya tenemos. Para evitar ese aspecto de las señales falsas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a complementar. Es decir, vamos a utilizar, como lo mencionaba anteriormente, bandas de Bollinger. Vamos a utilizar ADX para tener más información sobre qué es lo que me está diciendo el CSI. Es decir, utilizar con otras herramientas, también lo vamos a complementar con soportes, resistencias a estos niveles significativos en periodos más cortos, que fue lo que les mencioné. ¿Qué pasa si lo dejamos en 7 periodos? Lo que nos va a decir es que va a producir líneas más sensibles con oscilaciones más pronunciadas en periodos más largos, es decir, que si les vamos a dar más datos, va a presentar movimiento más suavizado. Es decir, que en corto o cuando hablamos de 7 periodos se va a comportar de esta manera. Cuando hablamos de 14 periodos se va a comportar de una manera más suavizada. Entonces significa que si nosotros nos gusta hacer scalping, nos gusta tener esas señales día al día, pues vamos a utilizar o vamos a sí o sí utilizar periodos de 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, entonces periodos cortos, para una hora, 4 horas o un día, periodos largos. ¿Listo? Ninguna posición está libre de riesgo. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar stop loss y take profit y por amor a Dios dejemos que llegue a tocar las herramientas. No se preocupen. Si les llega a tocar stop loss significa que algo hicimos mal. Tenemos que reevaluar si realmente se comportaron los mercados así. Si llegó a tocar take profit, bien, súper bien, se cumplió mi condición y tengo que seguir analizando. Que digamos que este también es un punto importante, que indique niveles de sobrecompra o de sobreventa no significa que se deba salir de vender o de comprar de una manera instantánea. Simplemente vamos a analizar, vamos a respirar, vamos a complementar con otros indicadores y ahí vamos a complementar nuestra información y listo. ¿Por qué? Porque si lo combinamos con CSI, con RSI o, bueno, bandas de Bollinger, ADX, como lo vimos durante el ejemplo, vamos a tener más información, lo vamos a complementar de una mejor manera y sin duda alguna te vamos a tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Esta vez les voy a pedir un favor y me gustaría que me den su comentario. Si les gustó este webinar, si no les gustó este webinar, realmente esa información es muy valiosa para nosotros, para el Distrito Financiero, sobre todo para el equipo de analistas, para saber si nuestro trabajo hasta el momento está bien o si debemos efectivamente reforzar varios aspectos. La idea de nosotros, el Distrito Financiero, que es una empresa que nace en el 2011, es brindar todos estos elementos y todas estas herramientas de capacitación y digamos, de formación en los mercados financieros. Nosotros, el Distrito Financiero, ofrecemos curso básico, curso intermedio, curso avanzado, con la finalidad de brindarles efectivamente formaciones como traders. Si ustedes quieren saber más con esto, más de eso, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com. Ahí van a encontrar muchísimo contenido. Muy bien por Napoleón, muy bien Jaime, me gustó, muchas gracias, que les haya gustado. Invito a las demás personas que me dejen su comentario, por favor. Mientras realizan eso, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter, en Facebook. Si quieren escribirme ya directamente, pueden realizarlo a través del número WhatsApp o si tienen alguna pregunta en específico o si quieren saber más o me quieren preguntar algo, no se preocupen. Ahí está mi correo electrónico r.ramirez@eldfx.com y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramirez-dfx. Entonces, no siendo más a todos, les agradezco a todos por su participación. Me gustó mucho este webinar. Espero verlos más adelante. También les recuerdo, el miércoles tenemos dos webinars por parte de nuestra estudiante. Tenemos un webinar con respecto a Bitcoin para las personas que quieren saber de Bitcoin, pero también en la noche van a tener un webinar conmigo con respecto a cómo se están comportando los mercados y cuáles son las proyecciones futuras que voy a realizar con el equipo de Equity. Entonces, nada, no siendo más, no les quito más tiempo a todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo a todos, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y sin duda alguna felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.